Vamos ya a entrar en harina, a analizar el tema que tenemos entre manos y tengo el placer de poder hablar con Carlos Arellán, periodista desde Venezuela, y Alex Munguía, politólogo internacionalista. Alex, Carlos, muchísimas gracias por estar conmigo en el Zoom. En primer lugar, una pregunta, yo creo que concreta, y espero una respuesta muy corta. Para vosotros, empiezo por ti, Carlos, porque toca directamente. ¿Qué ha sido esto del vídeo? ¿Qué ha sido esto de la supuesta narcolancha? ¿Fake? ¿Real? Tu opinión brevemente y después Alex. Gracias, Javier, por la invitación. Y bueno, efectivamente, la perspectiva, la opinión que tenemos, la apreciación sobre este video es que se trataría de una fabricación más que abulta la historia también de los Estados Unidos para crear causas falsas, para crear falsas pruebas que contribuyan a aumentar su estrategia de presión, en este caso contra Venezuela. Hay que mencionar rápidamente casos como el montaje en contra de Rusia en Bush en Ucrania, esto para acusarla de violar los derechos humanos, o el caso de Colin Powell, las armas de destrucción masiva en contra de Irak, así como la fabricación de la supuesta toma de la Plaza Verde en Trípoli para justificar así la agresión en contra de Libia y en contra de Muammar al-Gaddafi. Creo que estamos ante un mismo escenario. Ese escenario, Carlos, que nos estás diciendo es el que se ha producido en otras latitudes. Pero, Alex, para ti, ¿qué ha sido esto? ¿Vídeo inventado? ¿Una excusa? ¿Si ha sido real? Porque es algo bastante grave, ¿no, Alex? Claro, el propio presidente de Colombia señalaba que le resultaba una acción de ficción y de hecho, pensando sobre este proceso y estos hechos, a mí me preocupa porque estas acciones lo que van a generar, y lo ha señalado el propio vecino de Venezuela, el presidente Gustavo Petro, al señalar que como es un asunto ahora sí de seguridad del Estado colombiano, indudablemente cualquier proceso de intimidación a Venezuela, como estos actos, afectan directa e indirectamente al Estado colombiano, lo cual pone en alerta el espacio. Voy a ir un poco más allá, Sí. Carlos, en este caso. Porque ya sabes que a mí nos hemos conocido personalmente además, y a mí me gusta dar la vuelta un poco a todo esto, una vuelta de rosca. Desde mi punto de vista, quizá con esto Estados Unidos, este despliegue que ha realizado, ha intentado buscar una desestabilización de Venezuela, como hemos escuchado al presidente Nicolás Maduro. Eso no ha funcionado. Había que ofrecer algo, digamos, a la CLA, a los palmeros que hay en Florida, ¿verdad? A este grupo, y Marco Rubio ha tenido que escenificar algo que directamente ha presentado el presidente Donald Trump. Yo lo veo quizá como que pueda ser esta versión. No sé cómo lo ves tú desde allí. Bueno, desde Venezuela, sus autoridades, el presidente Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo importante en sus declaraciones de tratar de separar esta acción de agresión en contra de Venezuela, una acción criminal e injusta, el despliegue de los buques norteamericanos muy cerca del agua territorial, mar territorial venezolano, como una acción exclusivamente de la agenda antivenezolana, anticubana y antinicaragüense de Marco Rubio, y ha tratado de separar un poco al presidente Donald Trump. Presumo yo que con la intención también de rescatar o mantener los canales de comunicación que todavía se preservan con los Estados Unidos. Ha dicho que están maltrechos, pero todavía se conservan. También se ha expresado que esta es una operación psicológica orientada hacia la intención de generar un quiebre interno, un cambio de régimen en nuestro país, y muy lejos de ser una operación en contra de los narcóticos, tomando en cuenta el gráfico que ya presentabas, que muestra que justamente más del 80% de la droga que se produce en los Estados Unidos llega a Estados Unidos, producida en Colombia, corrijo, y que llega a los Estados Unidos, pasa por el Pacífico y no por el Caribe. Apenas 8% del Caribe colombiano y un 5% intenta cruzar por Venezuela. Me gustaría fijarme en esto, Alex, en este caso, porque para mí, si este despliegue, que yo creo que no se veía desde la injerencia de Estados Unidos en Panamá, es para luchar contra el narcotráfico y solo, digamos, se ha neutralizado o abatido una lancha, a mí me parece desproporcionado. Y si fuera para realizar una injerencia o una invasión, digámoslo así, contra Venezuela, me parece algo nimio y algo prácticamente ridículo. No sé cómo lo ves tú, Alex, desde ahí. Claro, yo creo que todavía Estados Unidos no tiene planteado o muy fija la estrategia. Yo creo que va por dos caminos.
como lo señalaste, primero el contacto con México. Para México le queda claro, y se lo ha evidenciado a Estados Unidos, que los capos del narcotráfico están al interior de los Estados Unidos. Y entonces cuando viene Marco Rubio, viene a negociar mecanismos de cooperación, pero porque México ha evidenciado que los capos más grandes están al interior de los Estados Unidos. Pero por otro lado, Marco Rubio tenía una agenda particular que era romper con la estabilidad del Estado venezolano, pero creo yo que en este momento ellos no tienen la certeza, como tú lo señalaste, es muy poco para una intervención, una invasión, pero al mismo tiempo es un exceso para constituirse en una seguridad del espacio en contra de estos flujos del narcotráfico, como se ha evidenciado que regularmente ese flujo llega por el Pacífico y no precisamente por el Golfo de México o Golfo de América, como ahora intenta señalarlo Bueno, Estados Unidos. es un poco como lo intentan rebautizar, ¿no? Le quería hacer otra pregunta a Carlos. Carlos, yo no sé qué esperar. ¿Ataques quirúrgicos? Porque sería, desde mi punto de vista, bastante dantesco y descabellado que se realizaran esos ataques para intentar atacar a cárteles que, desde luego, el gobierno de Nicolás Maduro está luchando contra ellos. El decir lo contrario sería, no sé, tirar una piedra contra su propio tejado. ¿Qué es lo que se está esperando por parte del gobierno de Venezuela? ¿Qué es lo que te han transmitido a ti o qué información tienes? Porque supongo que el pueblo está a la expectativa, el ejército está a la expectativa y ante esta, digamos, fallida intentona de desestabilización, se puede esperar cualquier cosa. Carlos. Se puede esperar cualquier cosa. Poco antes de entrar a la entrevista estaba revisando justamente publicaciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en su cuenta oficial en Instagram, y advertía algo que puede parecer interesante ante el contexto de que se trata, en el caso de los Estados Unidos, una movilización desproporcionada contra el narcotráfico e insuficiente para una operación de ocupación terrestre, que pueda tratarse también de una operación para distraer a Venezuela de otro foco de tensión. En el caso, él advertía sobre la supuesta acusación por parte de Guyana de un ataque a una embarcación guyanesa desde el lado venezolano, y está advirtiendo que se puede estar tratando de fabricar también una operación de falsa bandera por este frente entre Trinidad y también Guyana, que son dos países que en los últimos días han mostrado una especial hostilidad en contra de Venezuela, suscribiendo el relato de la supuesta lucha contra el narcotráfico y que Venezuela sería el epicentro de una industria ilícita. Lo que sí que me llama mucho la atención, y es lo que decía yo al principio, Alex, yo no sé si estarás muy de acuerdo, y yo creo que México lo estaba padeciendo en sus carnes y también otros países. En este caso, Donald Trump está llevando esa agenda mixta que decíamos, en la que la seguridad nacional o la seguridad de Estados Unidos va de la mano con temas económicos, con temas comerciales. A México no es la primera vez que se le está presionando, ¿no?, en el tema de la frontera, con el tema de tratados comerciales, etcétera, etcétera. Parece que se habla de soberanía, se habla de integridad del territorio, pero es a veces muy difícil soportar una presión de alguien, en este caso socio, como pueda ser Estados Unidos cuando te presiona, ¿no, Alex? México ha dejado muy claro, antes de hablar del narcotráfico que indudablemente afecta a la sociedad de los Estados Unidos, México ha evidenciado, como decía hace un momento, que los mayores capos están al interior, que son los que permiten que llegue a cada una de las casas o los jóvenes que consumen cualquier sustancia que es constituida como prohibida. Pero para México se lo ha señalado muy claro que antes de hablar del narcotráfico tenemos que hablar del tráfico de armas. Estados Unidos es el principal productor de armas en todo el mundo y el libre flujo de estos armamentos que llegan a grupos de todos tintes y de todos los colores en México, pues genera un baño de sangre. México ha señalado que cierre el flujo de armas y nos sentemos a hablar posteriormente del tema del uso de sustancias prohibidas. Pero indudablemente creo yo que este es un momento muy complejo para México, puesto que hay un avasallamiento por parte de Estados Unidos para presionarlo. México ya ha accedido a llevar a unos principales criminales que estaban en cárceles mexicanas
y acceder a que sean trasladados a los Estados Unidos. Pero para México le queda muy claro que estas acciones de llevar buques al Caribe constituyen una agresión al derecho internacional público y que puede prender un conflicto mayúsculo en el ámbito latinoamericano, Claro. porque suena un discurso vacío, pero Colombia está hoy en día muy claro, porque hay un gobierno progresista en Colombia que ha dicho que no va a tolerar tampoco una acción en el Caribe en Hemos que visto, afecta a Colombia. hemos visto muy activo a Gustavo Petro. Veíamos también que Marco Rubio ha tenido una parada en Ecuador. Y a mí hay una palabra, Carlos, que me llama mucho la atención, que es una expresión que es problema transnacional con el tema del narcotráfico y que tiene dos lecturas. Por un lado, desde luego que es un problema transnacional porque afecta a muchos países, pero por otro lado se puede utilizar para decir, oiga, tienen ustedes las puertas abiertas, quizá vamos a reactivar esta base aérea que teníamos en Ecuador con una mayor presencia. Tenemos a Puerto Rico, que ya está hablando también de hablar con una colaboración quizá con Estados Unidos. Tenemos a Perú. O sea que, cuidado, porque esto de utilizar que es un problema transnacional, lo que puede hacer es una apertura de puertas a una mayor presencia de Estados Unidos para qué determinados países, ¿no, Carlos? Sí, es el mismo argumento que ha usado en otros contextos, en otras latitudes, como el caso de Oriente Medio y la lucha contra el terrorismo. En el caso de América Latina están aplicando este concepto del narcoterrorismo y buscar azuzar un relato, una serie de presiones en contra de nuestro país con esa acusación geopolíticamente motivada de que pretende señalar a Venezuela como ser el epicentro, el pivote de la industria del narcotráfico, y hay que resaltar, hay que remarcar lo que justamente enseñabas en el gráfico. No es por Venezuela, no es por el Caribe venezolano donde salen y llegan las drogas ilícitas a los Estados Unidos. A los Estados Unidos no le interesa acabar con el narcotráfico, como tampoco le interesa acabar con el tráfico de armas, porque son dos herramientas que instrumentaliza para desestabilizar. Lo hace en Haití, lo hace en México y lo quiere hacer en el caso de Venezuela, acusando al país de ser supuestamente un engranaje del narcotráfico. Y cuidado sobre todo con las etiquetas y con los clichés, porque cuando hablamos de lo del derecho internacional, Alex, y lo mencionabas muy bien, escuchamos a Marco Rubio que dice, a mí me da igual absolutamente lo que digan Naciones Unidas, pero cuando ya se habla de narcoestados o se habla de determinadas nacionalidades, ya existe ese estigma, ¿no? Cuando se habla de Venezuela ya parece que hay que señalarlo como si fuera un narcoestado porque lo piensa esta administración o un tribunal estadounidense. Cuando se habla de México también se habla de criminalidad, cuando se habla etcétera, etcétera, y eso parece que da una impunidad a Estados Unidos para actuar como quiera, estableciendo una especie de ley de la jungla, ¿no? En esta zona. De ahí que la fuerza del Comando Sur esté siendo cada vez mayor y esa mayor presencia. Claro, y la posición actual de Estados Unidos constituye una agresión evidente a todo el planeta, al pasarse de largo cualquier directriz emitida por todavía el órgano máximo, como es la Organización de Naciones Unidas, que no ha tolerado esta presencia que constituye una agresión, pero inclusive estoy recordando que para México siempre el discurso por parte de Estados Unidos, a pesar de que ellos generaron el desarrollo, la producción de narcóticos en México por intereses particulares, siempre Estados Unidos ha señalado que México es el trampolín. Y siempre la posición de México ha sido que si México es el trampolín, ellos son la alberca o la piscina del uso de las drogas. Inclusive a nivel máximo, a nivel de presidentes, en la década de los 70 era la posición de México, cuando venían en visitas binacionales, acusando a México como el generador del conflicto en el tema del narcotráfico. México señalaba que si nos acusan de ser trampolín, ellos son la alberca, principales consumidores, que hay un tema social muy grave que ellos tienen que resolver y no estar acusando sin sentido a un Estado. Pero, sin embargo, hablar de derecho internacional público en este momento sería como hablar con una pared. No hay una recepción adecuada de las normas que regulan esta convivencia mínima. Yo creo, indudablemente, que cualquier acción unilateral de Estados Unidos va a generar una respuesta nunca antes vista en América Latina. Sí. América Latina ya no son los países que estaban totalmente condescendientes a la acción unilateral de Estados Unidos. Es otra América Latina mucho más activa, que puede bañar en sangre
o generar un conflicto mayúsculo de alcances insospechados si Estados Unidos se atreve a actuar de manera unilateral. Sí, al final es un poco la connivencia, ¿no? De quien, no sé si decir quién genera, pero desde luego la demanda y quien está más o menos, digamos, contento es la gente que compra todas estas armas, que compra todas estas drogas y al final el mayor comprador es Estados Unidos. Después dice que son otros los que generan el problema y viene él a solucionarlo, ¿no? Y lo hace de unas determinadas maneras en las que, aprovechando, como siempre digo, el Pisuerga pasa por Valladolid, si logramos desestabilizar algún gobierno que no nos es afín, como el de Venezuela, o si logramos someter a un socio que depende tanto de nosotros y nosotros también de él, como es México u otros países, o tenemos mayor presencia en Ecuador, en Perú o en otros tantos, pues eso que nos llevamos. Carlos, Alex, muchísimas gracias de verdad por haber estado conmigo en el Zoom y por poner negro sobre blanco en este problema en el que, como digo, hay bastantes especulaciones, pero a mí me parece que todo está bastante claro. Muchísimas gracias y os mando un abrazo muy fuerte. Bueno, termino el programa de hoy con algunas cosas claras.